Hola, buenas tardes a todas y todos los interesados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado mexicano. El día de hoy, como ya lo hice en las cápsulas anteriores, les informaré sobre los derechos que aparecen en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentra vigente en nuestro país. De nuevo me presento con ustedes, mi nombre es Faustino Carrillo Ahumada. Si alguno quiere conocer un poco más de mí, podrá conocerme en la plataforma de Google. Sí les comento que lo que yo he hecho a lo largo de estas cápsulas es solamente mostrarles lo que es su contenido. Hasta ahora no me he pronunciado con relación a lo que sería mi apreciación en torno a lo que serían esos derechos. Y esto porque estos derechos serán la piedra angular que sostendrá el sistema. Así que iniciamos porque el tiempo es breve. Solamente haré la cápsula, si se puede, por 15 minutos y desde luego quedará a su disposición en lo que es esta plataforma. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. Deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Ya me referiré en el trayecto y transcurso de esta información. Cuando refiere a las autoridades, englobaré a todas aquellas que ya hice alusión. El derecho de prioridad. Tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente que se les brinde protección y socorro, que se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones, que se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. En todas las medidas que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez. El derecho a la identidad. En términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento tendrán derecho a los siguientes: contar con nombre y apellidos, ser inscritos en el registro civil de forma instantánea y gratuita y se les expida sin costo la primera copia certificada del acta. Contar con nacionalidad, conocer su filiación y origen, siempre y cuando prevalezca el interés superior de la niñez. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. También tendrán derecho a opinar en los procedimientos de cambio de apellido, conforme a su desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Las autoridades deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de información necesaria para acreditar o restablecer su identidad. También tendrán derecho a vivir en familia. Tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse un motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. No podrán ser separados de las personas que ejerzan patria potestad o de sus tutores, salvo que medie orden de autoridad competente mediante el debido proceso, y se tendrá en cuenta su opinión conforme a su edad, desarrollo evolutivo y madurez. Las autoridades establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar su separación del entorno familiar. Otro de los derechos, el derecho a la igualdad sustantiva. Tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales. En este caso, las autoridades deberán garantizar la igualdad sustantiva. El derecho a no ser discriminado. Tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos.
en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia o a otros miembros de su familia. En el caso concreto, las autoridades están obligadas para llevar a cabo medidas para evitar la discriminación. Otro de los derechos, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Le corresponde a quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, y para ello también habrán de coadyuvar las autoridades correspondientes. El derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que se vean afectados por descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual, corrupción de personas menores de 18 años de edad, trata de personas menores de 18 años de edad, abuso o explotación sexual infantil, el tráfico de menores, el trabajo antes de la edad mínima de 15 años, el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental. De igual manera, de la explotación laboral y el trabajo forzoso. De igual manera, tienen derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral. Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectiva, así como la reparación integral del daño. Del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Del derecho a la inclusión por discapacidad. Tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Cuando exista duda o percepción de su discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Del derecho a la educación. Tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana, al desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Este derecho será garantizado por las autoridades en sus diversos ámbitos. De los derechos al descanso y al esparcimiento. También tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas,
como factores primordiales, en este caso, de su desarrollo y crecimiento. Este será respetado por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, quienes no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez que impliquen la renuncia o el menoscabo de sus derechos. De los derechos de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Tienen derecho a la libertad de convicción, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán ese derecho en el marco del Estado laico. De los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información. Las autoridades deberán garantizar su derecho a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del derecho a la participación. Tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Las autoridades están obligadas a disponer e implementar mecanismos que garanticen su participación. También el derecho de asociación y reunión. Tienen derecho a asociarse y reunirse sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia les representarán en ese ejercicio. Del derecho a la intimidad, que resulta sumamente importante. Tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Se considera violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate. Esto que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio del interés superior de la niñez. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez. Podrá requerirse a las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordene el juez. El derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Este derecho se ha informado dentro del desarrollo de las cápsulas que poco a poco seguirán subiéndose a esta plataforma, y particularmente cuando me enfoque concretamente a lo que es el proceso y sus procedimientos. Como podrán darse cuenta, resulta tan importante y trascendente el conocer tanto los principios que regirán el sistema, como aquellos que regirán también el proceso, y desde luego como los derechos que les asisten a las niñas, niños y adolescentes debidamente reconocidos por el Estado mexicano. Esto ha sido por hoy. Yo a todos los interesados les envío un fuerte abrazo, les deseo bienestar y desde luego hay que seguir los protocolos para el día de hoy estar seguros de lo que se ha considerado es una pandemia. Reciban todos un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este día.